Bueno, muy buenos días a todos. Es nuestro segundo día aquí en Salta la Linda. Hoy el plan es salir a pasear por la ciudad a pie. Teníamos la intención de visitar un museo esta mañana, el Museo Pachá. Y llegamos y está cerrado. Lo están renovando o no sé. Ya, está cerrado. Así que decidimos seguir caminando y visitando así sin rumbo fijo, más o menos las plazas que encontramos, los lugares donde haya monumentos interesantes. Aquí llegamos a la Plaza Martín de Güemes y hermoso lugar, hay una arboleda que es fantástica. Parece ser que todos los árboles tienen flores aquí en Salta porque están todos florecidos, diferentes colores, diferentes variedades, arquitectura también otra vez muy colonial. Me encanta ese tipo de arquitectura y bastante bien mantenidos los edificios en esta zona. Así que sí, vamos a seguir caminando y ver qué encontramos en nuestro camino, ¿no? Y después nos vamos al aeropuerto a buscar el auto. Ya, hemos alquilado un auto por una semana, lo tenemos que ir a buscar hoy al mediodía. Y sí, lo vamos a usar para recorrer Salta y Jujuy. Vamos a estar haciendo pequeños paseos todos los días. Exacto, en la zona agreste y salvaje de las provincias. Así que sí, vamos a seguir caminando y veamos qué encontramos. Vamos. Estamos de regreso en el departamento, recién estuvimos en el aeropuerto, fuimos a buscar el auto. Sí. Y bueno, manejando en Salta, esa fue una experiencia nueva. Sí. Yo no quise manejar, lo pusimos a él como conductor. Yo me lo traje hasta acá y claro, ¿vieron? Y esta es toda otra secuencia y otra dinámica, porque nosotros en Canadá, en cada esquina están los carteles de stop, de pare. Entonces los vehículos de ambos lados de las intersecciones donde no hay luces de tráfico paran ambos y el que llegó primero al stop, ese es el que va a pasar primero. Pero aquí con el tema ese de que el que viene del lado derecho le corresponde la prioridad y no todo el mundo lo respeta, porque por ahí venían algunos de la izquierda y se zampaban sin pensarlo dos veces. Entonces medio como que a uno le choca esa falta de orden. Pero bueno, es otra dinámica y el primer día es un poquito estresante, digamos, ¿no? Porque me agarró dolor de cabeza. Encima que hace calor y el estrés de que un auto alquilado no lo vas a chocar, ¿viste? Una cosa por el estilo. Y bueno, sí, lo sacamos automático porque yo tengo problema con los meniscos aquí en la rodilla izquierda y hace años que no manejo manual, así que no nos queríamos meter en un problema adicional también. Es más caro, pero... 3 veces más caro, déjenme que les diga. Así que si vienen a Argentina y quieren alquilar autos, tal vez practiquen en sus países, aprendan a usar manual porque les va a salir mucho más barato. Sí, así que bueno, lo único bueno es que como estamos en el centro de la ciudad, a 2 cuadras de la plaza, aquí no lo vamos a andar manejando. No. O sea, ya lo tenemos cargadito con combustible para mañana tempranito a la mañana, nos vamos a Cachi y salimos de la ciudad y... Así que... Y en la ruta es fácil manejar, ahí es más tranquilo, más simple, cada persona se suele quedar en su carril, así que no es tan estresante. Es en el centro con todo ese tráfico y la falta de luces. Bueno, ¿qué más? Esta mañana también nos olvidamos de contarles, fuimos a visitar la Catedral de Salta. Sí. ¿No? Antes de ir al aeropuerto. Hermoso edificio, la verdad. Un altar todo dorado, como con un sol. Sí, un sol diseño así. medio todo. inca, el Inti. Sí, ¿no? ahí se ve la influencia de estas partes, ¿no es cierto? De las influencias incaicas y todos los... parte de los símbolos. La parte de atrás del altar parece ser como uno de esos, como los rayos del sol saliendo así todo resplandeciente. Hermoso lugar, la verdad que muy lindo, muy lindo. A uno lo deja con la boca abierta. Es grande también, ¿eh? Ah, sí, enorme. Sí, enorme. Tiene una nave central pero gigantesca con unas bóvedas allá arriba, todo pintado con fresco, muy bonito, muy bonito. Mucha gente.
Mucha gente, sí. Sí. No solo turistas, pero gente usando la iglesia, yendo a rezar y parando en las capillas dentro de la catedral. Haciendo cola para confesarse. Sí, sí. ¿No? Nosotros no nos confesamos porque si no la tienen que cerrar a la catedral por 3 días, ¿vieron? Lo agarro al cura ese yo y le digo, bueno, vos ahora 3 días para confesarme a mí. Es broma. Sí, pero sí. Muy lindo lugar. Y bueno, ahora son como las 2 de la tarde, así que vamos a almorzar finalmente. Claro. Son las 2 clavaditas. Ya, antes de que cierren los restaurantes, ¿no? No tengo hambre. ¿Tenés hambre? Yo ando medio mal del estómago todavía, no sé, la comida sí es muy rica. Y medio como que me tiene un poco golpeado, ¿eh? Pero bueno, hoy me tomé una pastillita para ver si me compongo y poder seguir. Lo que más me molesta es que no puedo chupar mucho, ¿vieron? Entonces el vinito me hace así, a mí pito catalán en la mesa. Y lo tengo que mirar medio de reojo, ya me voy a desquitar. Bueno, okay. Vamos a comer. Vale. La legumbre musical. Esta noche el apartamento que tiene ventanales van a vibrar así los vidrios del apartamento. Oh my God. Dios mío. Salud. Salud. ¿Qué estamos tomando? ¿Qué dijimos? No sabemos, es el vino de la casa. Ah, sorpresa. Sí. Hoy fuimos a nivel, pero saben ser buenos vinos estos, ¿no? Está rico. Sí. Un vinito distinto, ¿vieron? Distinto. Pero sí, se deja tomar muy bien. No hay drama con este. Así que va a ser nuestro compañero de mesa. Yo me pedí un vacío al horno con papas fritas. Yo pedí pasta. Para mí, matambre a la pizza con papas fritas. Pizza con papas fritas. O sea que vamos a comer bien. Eso no se puede negar. Llegó la comida. Llegó la carne. Vacío. Miren eso. Un vacío al horno con papas fritas. ¿Vos? Creo que se llama agnoliti o algo así, es una pasta rellena. Agnoletti. Rellena con ricota, jamón, nueces, una salsa de crema encima. Agnoletti. Questo non conosce niente. The Godfather, el padrino. Mangia bene, mangia. Yo no he visto la película. Las películas. Así es. Así que sí, vamos a atacar. Este tiene el matambre a la pizza, yo tengo el vacío al horno, ella tiene el agnelletti, un montón de queso le han traído, miren eso, queso de rallar, parmigiano. Así que le vamos a entrar nomás. ¿Ok? Good. Adentro, vamos a ver el vacío. Estoy sorprendido. Porque yo pensé que acá en Salta la carne iba a ser dura, pero la verdad me sorprendieron. Súper blanda y un sabor increíble. No tengo nada malo que decir de este corte, ¿eh? Nada malo. Sí, para mí, matambre a la pizza con papas fritas, grandes porciones, muchas mozzarella y tomates. Muy bien. Vamos probando eso. Muy jugoso y muy sabroso. Hasta gigante porciones. Comida del día. Sí. Llegó el postre. Samuel, panqueque con dulce de leche. Yo, sí. Postre vigilante, queso y dulce. Pero ¿quién se come todo esto ahora? El tamaño de todo esto. Dulce de batata con queso. Es una barbaridad esto. Lo estoy pensando, ¿vieron? Comerse todo esto va a ser una bomba de tiempo. Pero bueno, vamos a probar. Audrey me va a ayudar, ¿no es cierto? Audrey me va a ayudar. Audrey. No sé qué hacer. Da pena dejarlo y abandonarlo, pero por el otro lado, morfarse todo esto es como jugar con fuego, ¿vieron? Vamos a probarlo. Este queso. Miren ese queso bien cremoso. A ver. ¿Está bien? Qué lindos recuerdos que me traen. Me lo voy a morfar todo, después de todo, pensándolo bien. Limoncello. Caserito.
Gracias. Samuel, Sí, tu para mí postre. el postre es panqueque de dulce de leche. Mi favorito postre en Argentina. Mucho dulce de leche. Poquito caliente. Oh. Muy rico. Recopado postre en Argentina. Panqueques con dulce de leche. Y limoncello. Ok. Salud. Salud. Ok, estamos de regreso en el departamento nuevamente. Qué almuerzo, ¿no? Oh, ¿Qué almuerzo fue ese? comimos como descosidos, realmente. No va a haber cena. No, Con hoy eso no. ya por hoy Ojo. basta, porque si no, todo no va a entrar acá después de la foto, ¿viste? Va a quedar como una ballena más que un perro. No, pero comimos unos ricos postres y al final nos trajeron limoncello, 3 Sí. limoncellos. ¿Quién se los tomó? Para mí. Joel. Oh. Para mí. Qué manera, este tipo, qué manera de chupar. Es increíble, pero chupa más que un ladrillo de barro este, ¿eh? Incontrolable, pero bueno, lo perdonamos. Y bueno, de ahí encontramos un taxi para subir al Cerro San Bernardo. Nos habían dicho que cuesta como 400 pesos por persona para subir en el teleférico. Sí. Y el taxi nos resultó mucho más barato. Sí. Y de vuelta Y con de el vuelta. taxi fueron 400 pesos, ¿no? Ya, menos de 400. Y el taxista esperó, nos dio como 15, 20 minutos para que saquemos fotos. Sí. O sea que Ya. si son varios, Ujú. fíjense en si no les conviene tomarse un taxi que los espere y que los traiga de regreso, porque el teleférico parece ser que es caro. No sé, así nos dijo la chica que estaba sirviendo la mesa. Ya. Yo le pregunté y le preguntó a otros compañeros y le dijeron 400, pero no me dijeron si era ida y vuelta o ida, y debe ser ida y vuelta, no pueden ser Tendría que 400, ser bastante. 800 pesos, ¿no? Ya. Pero bueno, de todas maneras, fue más interesante subir con el taxi, fuimos charlando con un chofer muy agradable y nos trajo hasta la puerta del apartamento, así que ahora, y ya mañana tempranito nos vamos a Cachi, Cachi, Sí, en auto. Cachi. así que ese es el plan. Sí.